Vamos a ver la estructura principal de las tarjetas electrónicas inverter con el sistema o el circuito PFC para aires acondicionados tipos mini split. Como vemos en la imagen, encontramos la conexión de entrada de la alterna, donde también encontramos el circuito de filtrado, circuito EMI. Encontramos el circuito DC-Link, que está compuesto por un relé y un termistor PTC. Luego encontramos el puente de diodos, la rectificación de la alterna continua. Y al lado encontramos la conexión de la bobina reactor. En la parte de abajo encontramos el diodo de alta potencia y un transistor del tipo IGBT para la parte de PFC, para darle tensión DC a los capacitores electrolíticos que van a alimentar con 300 voltios a todo lo que es la fuente de alimentación conmutada, donde encontramos el transformador tipo chopper, donde también alimenta al IPM, módulo de potencia inteligente. También encontramos el microcontrolador, que es el que organiza todo. Vamos a ver ahora un esquemático donde encontramos la parte verde que indican la unidad interior del aire acondicionado, donde tenemos la rectificación conmutada, control de la tarjeta interna, del evaporador, donde también tenemos unos sensores, unos relés, el ventilador de la unidad interior, que puede ser AC o DC, donde puede ser también tipo VLDC, y también tenemos el control del buzzer o parlante. En la unidad exterior encontramos protecciones eléctricas, filtro EMI, que es el filtrado de los ruidos electrónicos, la rectificación y un circuito PFC de corrección de factor de potencia, donde va a alimentar a la rectificación conmutada y a la tarjeta principal externa. Esta también va a tener los sensores, relés y ventiladores de válvulas, que también pueden ser los forzadores externos, tanto DC como AC. También el PFC va a alimentar al IPM y al compresor. Vamos a analizar ahora por etapas, donde encontramos la entrada de tensión de alterna, donde encontramos fase y neutro. La fase va a ir dirigida al fusible. En este caso encontramos un fusible en la parte de protección. No hay varistor, no encontramos varistor, es un sistema simple. Vamos a la parte de filtrado, donde encontramos en la parte de filtrado, que saca los ruidos armónicos, un capacitor tipo X, capacitor de poliéster, donde tenemos también una bobina inductiva y después tenemos otro capacitor tipo X. Más adelante encontramos el varistor. Fíjense la posición del varistor y finalmente nos encontramos con dos capacitores tipo I que van directamente conectados a tierra. En la parte de rectificación encontramos en la entrada el circuito DC-Link, que está compuesto por un PTC y un relé de activación, para que la alterna vaya directo al puente de diodos. Pero fíjense que en la parte de alterna encontramos una E y una F, que es el punto de conexión. En este tipo de tarjetas, esa conexión es para la entrada de alterna. Lo vamos a encontrar solo en estas tarjetas. Son puentes para la conexión o jumper, que podríamos conectar un cable, para la conexión de entrada. Por ejemplo, en N-Out también encontramos una conexión hacia el puente de diodos, que está en la parte posterior de la tarjeta. También encontramos la conexión del reactor que viene después del puente de diodos. Lo vamos a ver en el esquemático que sigue. En el esquemático que sigue vemos que el puente de diodos, encontramos ahí la rectificación, luego encontramos el capacitor
de poliéster que está en paralelo al sistema, y luego encontramos el reactor o bobina inductiva, que es el encargado del accionamiento del circuito PFC, donde encontramos el sistema de control, es decir, encontramos ahí el IGBT y un diodo rápido de alta frecuencia, que es un diodo rectificador. Luego de eso vemos al capacitor o los capacitores de 300 voltios, que son los más grandes que encontramos en la tarjeta. Esos capacitores van a dar alimentación al módulo IPM, módulo de potencia inteligente. También va a dar alimentación al circuito de fuente de alimentación conmutada, ya que solamente tenemos estos tipos de capacitores con los 300 voltios. Vamos a analizar luego el circuito PFC más adelante en detalles, pero el circuito PFC se encarga de elevar la potencia o elevar la tensión de estos capacitores de 300 voltios cuando el compresor demanda una corriente. Nos queda por ver el circuito IPM, donde encontramos la alimentación del capacitor, la entrada de tensión de 300 voltios, entra al IPM, tenemos una parte positiva y una parte negativa. Aquí encontramos la parte negativa y de esta parte la parte positiva. Luego encontramos la línea de control, donde esto va a estar internamente comunicado con el microcontrolador. El circuito IPM recibe una tensión DC y la transforma en una tensión alternada, con una modulación PWM en 3 fases, desfasadas en 120 grados, U, V y W. Esa frecuencia puede ser variada por unos transistores IGBT internos, que son 6 los que tiene el IPM, y de esa manera regular la velocidad del compresor. Vemos ahora el circuito de la fuente conmutada, donde encontramos los 300 voltios luego de la rectificación del puente de diodos, y vamos a encontrar acá, vamos a ver todo lo que es el transformador chopper, donde se convierte la tensión en alterna por una alta frecuencia, y tenemos la rectificación luego por intermedio de los diodos rápidos o diodos Schottky, donde luego por intermedio de unas bobinas y unos capacitores encontramos la salida rectificada y totalmente continua de 15, 12 y 5 voltios. En forma ampliada vemos la llegada de los 300 voltios del capacitor más grande, y después tenemos un circuito snubber compuesto por un diodo, una resistencia y un diodo Zener antes del transformador chopper. Encontramos un capacitor tipo I al lado del transformador chopper que va directamente a masa, un diodo rectificador, un diodo rápido Schottky, ahí lo tenemos después del transformador, y unos capacitores de rectificación ya con la salida rectificada. Luego encontramos una bobina, el regulador de voltaje 7805 y unos capacitores de filtrado de esa tensión. Transistor conmutador y el optocoplador que le va a dar la señal de conmutación. Esa es la señal de control o feedback. Como producto final vamos a encontrar los 15 voltios para los IGBT del IPM, los 12 voltios para los relés y 5 voltios para la alimentación del microcontrolador. Nos toca ahora analizar la tarjeta LG, donde vemos el cable de comunicación, cable rojo o cable negro puede ser también, un cable de comunicación donde encontramos una resistencia limitadora de tensión y unos optoacopladores en diferentes direcciones donde vamos a encontrar la señal del evaporador hacia la condensadora y viceversa. Encontramos la conexión de tierra, que es el cable negro, y también las conexiones de entrada de la alterna. Ahí tenemos la tensión
la parte de neutro, que es la misma que esta, y encontramos también la parte de fase o línea, que es esta parte. Entonces esta parte es la entrada de tensión de alterna, de fase y neutro, va a pasar por una capacitores de filtrado, una bobina inductiva, esa parte es el filtrado EMI, va a retirar todos los armónicos, los ruidos eléctricos que genera la misma conmutación y la misma alterna. Vemos el circuito DC-Link compuesto por un PTC y un relé. Luego aquí vemos la conexión del reactor entre este pin y este pin. Se conecta la bobina inductiva reactor. Para luego hacer la tensión vaya directo al puente rectificador, que vamos a llegar a tener los 300 voltios del capacitor mayor hacia el circuito IPM. Y aquí tenemos lo que es la fuente de alimentación conmutada, donde tenemos la salida de 15 voltios, 5 voltios y 12 voltios para la parte de control del microcontrolador. En esta tarjeta también encontramos los 300 voltios en el capacitor más grande como único capacitor. No hay otro capacitor aparte o un sistema aparte de entrada de 300 voltios. Como hicimos con la tarjeta anterior, vamos a explicar a continuación las etapas de cada una de las conexiones. Esta tarjeta tiene un par de elementos adicionales de control, donde vemos la parte de entrada de 220 voltios, a la bornera, luego encontramos el fusible, después vemos los varistores, el fusible va a la línea 1, a la línea, encontramos unos varistores en paralelo, con un diodo GUN en el medio. En la tarjeta lo podemos representar, ahí vemos los varistores, y aquí vemos el diodo GUN, que va directamente a tierra, al cable de tierra. Luego vemos el varistor. Si ustedes se fijan, el varistor va a tener sus códigos. Un termistor NTC puede ser opcional. En este caso también es todo. Esta parte es la protección del equipo, de la parte de alterna, para encontrarse luego con el filtrado. El filtro EMI, como ya vimos anteriormente, vemos los capacitores de seguridad tipo I, que van directamente a tierra, dos bobinas inductivas con un capacitor de poliéster clase X, aquí lo tenemos, los capacitores de seguridad tipo I, que van directamente a tierra, la bobina inductiva, que filtra los ruidos eléctricos, ahí vemos la bobina, y un capacitor de seguridad tipo X, ahí lo vemos de color azul. Luego nos encontramos con unos capacitores de seguridad tipo I en la salida del capacitor, donde vemos esos capacitores van directamente a tierra. Vemos un cable a tierra que es el color negro. Continuamos con la conexión C y D, que nos va a llevar directamente al puente de diodos. Vemos en la gráfica, donde vamos antes del puente de diodos, encontramos el circuito DC-Link, ahí vemos el PTC, termistor, y un relé de activación de la línea, que va directamente a la conexión del reactor. Ahí vemos en la figura. La bobina inductiva, que falta la conexión en este punto y ese punto. Luego entra al puente de diodos, al puente rectificador, entrada de alterna y salida de continua de 300 voltios. Ahí ya tenemos los 300 voltios directamente en el capacitor electrolítico más grande, con la tensión rectificada. Esos 300 voltios lo va a utilizar el circuito PFC y la fuente de alimentación conmutada, donde encontramos ahí el chopper, transformador de pulso, el conmutador y los capacitores de salida de 15, de 12 y de 5 voltios.
Igual que el esquema anterior, vemos la salida del capacitor, el positivo, y el negativo, que van directamente al IPM. El IPM tiene una parte de control, que viene del procesador, y la parte de potencia para utilizar esos 300 voltios para la conmutación de los IGBT internos para la salida V y W, donde produce la parte del funcionamiento del compresor. Eso lo vamos a ver en detalles cuando veamos el circuito IPM. En la parte de fuente conmutada encontramos el circuito snubber, donde vemos ahí los 300 voltios del capacitor mayor y vemos unos capacitores en paralelo, una resistencia, un diodo, antes del chopper. Ahí vemos el esquemático ampliado, donde tenemos la entrada rectificada de 300 voltios, que llegan al transformador chopper, se rectifica, luego tenemos un diodo rápido para la salida rectificada, sacar la parte de la alta frecuencia, y después tenemos la rectificación final, donde ya tenemos un regulador de voltaje o varios reguladores de voltaje para la salida de 15, 12 y 5 voltios, en algunas tarjetas 3,3, sobre todo lo que es Samsung, para la salida del microcontrolador o microprocesador. Esto fue un resumen, un explicativo general de los circuitos que vamos a ver más adelante, ampliando cada una de las etapas de funcionamiento de las tarjetas inverter.